Era un personaje que lo venían siguiendo desde su natal Sinaloa porque había cometido algunos asesinatos. Pero esa persona, al momento de morir, dicen que ahora hace milagros. Y de hecho su tumba, que data desde hace muchísimos años, desde 100 años atrás, sigue siendo muy visitada para solicitarle milagros a esta persona. El caso es que es prácticamente una leyenda y dice que antes de ser ejecutado se arrodilló e hizo una promesa para después de su muerte. Faustino Morales, se le conocía como el Obras Finas, tiene su tumba aquí en el vecino municipio de Bacum y diariamente es visitada por gente que cree en él y sus milagros, tal como lo dijo antes de ser ejecutado. Ubicado en el margen derecho del río Yaqui, está en Bacum, donde sus habitantes tienen fuertes raíces y costumbres propias de la etnia yaqui, pues fue ahí donde la evangelización de los primeros jesuitas cumplió el propósito de la fe en Dios y sus santos hasta hoy en día. En Bacum se venera a Santa Rosa de Lima en un templo que data de la colonia erigido en su honor y que hoy se conserva precisamente inmaculado. Un 13 de mayo de 1913, le digo, hace más de 100 años de esta historia, la tranquilidad de ese poblado cambió cuando un grupo de policía montada, llamada La Cordada, arribó precisamente al pueblo. Venía desde Culiacán en persecución de un tipo al que se le imputaban varios delitos como el homicidio de su propia madre, de su suegro, de su esposa y también de sus hijos. Por el hecho de la aprehensión se cumplió la sentencia. Faustino Morales fue colgado en un árbol de los llamados guacaporos y como lo ordenaba la misma sentencia, su cuerpo no debería de ser descolgado. Ahí lo tuvieron. De este hecho sucedió, le repito, por allá hace 109 años. Hoy queda una tumba que se ubica por un camino de terracería al que se accede llegando por el libramiento carretero y metros antes de llegar a la comisaría de Bacum. Se vira al poniente unos 800 metros. En el lugar, los visitantes podrán notar que al margen de este camino hay una tumba que pareciera reciente, lo cual se debe a que en bondad de quienes han sido beneficiados se ha renovado precisamente ese lugar. Se sabe que al colgado primero se le depositó a la usanza yaqui y posteriormente una familia de agricultores de Bacum que emigró a Ciudad Obregón se convirtió precisamente en una benefactora. Se sabe que la primera cripta que recibió perteneció a una familia y tal vez por alguna gratitud le fue regalada y solo se le cambiaron las inscripciones por las tumbas de Faustino Morales, mejor conocido como el Obras Finas. También se podrá apreciar algunas veladoras nuevas que diariamente son depositadas por personas que en este personaje hoy mantienen una fe viva y también centenaria. El perseguido, al que posteriormente se le conocería como el Obras Finas, por el tiempo de milagros que concede, los cuales consisten, entre otras cosas, en la localización de objetos de valor y también personas perdidas. A decir de los habitantes de Bacum, tanto los objetos como las personas son encontradas en lugares inimaginables. Según lo explica el libro Monografía del Pueblo de Bacum, escrito por la profesora María de los Ángeles Castro Enríquez, contra el perseguido existía la pena de muerte y una vez localizado se le aprendió y se le cumplió, como decía precisamente en su sentencia. El caso es que hoy en día la monografía de la profesora también Castro Enríquez detalla que el cuerpo del colgado permaneció en ese lugar por un tiempo hasta que algunos vecinos, entre ellos una señora conocida como Chala Durán, se apiadó de él y procedió a darle una cristiana sepultura. No soportó ya verlo colgado más sobre el árbol. Se menciona que la cabeza del personaje descansa en algún lugar, precisamente de el panteón del poblado, y que el resto de su cuerpo permanece donde fue ejecutado. Y que la fe popular ubica como lugar donde hasta hoy se le sigue venerando. De esas historias que poco a poco se van contando entre los habitantes del pueblo y que va permaneciendo durante los años. Han pasado décadas, le repito, son 109 años los que han pasado, amigos del auditorio, y el Obras Finas sigue siendo pues muy visitado por parte de los habitantes de Bacum. Seguramente muchos de ustedes y un servidor incluso no conocíamos esta historia, pero que hoy en día pues ya se la estamos presentando, una historia digna de contarse.